Este es el cuarto y último capítulo de la serie Chile en Movimientos. Si no has escuchado los capítulos anteriores, pausa ahora mismo, devuélvete y empieza a escuchar desde el primer capítulo. Para algunos el cambio es el fin del neoliberalismo, para otros es la humanización del neoliberalismo y para otros será la corrección del neoliberalismo. Cambios todos, pero con lecturas distintas. Bienvenidas y bienvenidos. Este es el cuarto y último capítulo de la miniserie Chile en Movimientos, donde exploramos la evolución del sistema educativo chileno a través de la voz de sus protagonistas. Somos Carlos Navia y Daniela Hernández y esto es Aula Divergente, una producción de Freshet en español. Acompáñanos para conocer la trascendencia de lo que está ocurriendo hoy en Chile, una historia y un futuro reconstruido a partir de la voz de sus protagonistas y representantes desde la política y la academia chilena. Bueno, Carlos, pues ya llegamos a nuestro cuarto capítulo. Increíble. Sí, qué momento, Dania. 4 capítulos en donde hemos recorrido la evolución del sistema educativo chileno con varios y varias de sus principales protagonistas desde el retorno a la democracia. Carlos, contamos con entrevistados maravillosos, unos perfiles impresionantes, entre los cuales estuvo Fernando Atria, Camilo Blanco, Cristian Cox, Karina Delfino, María Isabel Díaz, Javier González. E incluso más, Dani. Silvia Izaguirre, Raúl Figueroa, Clarisa Hardy, Pablo Rivera, José Weinstein y Cristian Beley. Bueno, para todos ellos, desde ya muchísimas gracias por habernos brindado de su tiempo, por haber compartido con nosotros ampliamente sus opiniones, sus perspectivas. Y aprovechemos, Carlos, para contarle una buena noticia a nuestra audiencia. Y es que, bueno, cuando estuvimos haciendo las ediciones y al tener que recortar todo lo que hablábamos con los entrevistados, tuvimos un pensamiento en común y es que las entrevistas fueron tan espectaculares, tan increíbles, que nos sentíamos hasta medio mal cortando lo que ellos querían decir, ¿no, Carlos? Es verdad, Dani. Nosotros disfrutamos, tuvimos la primicia al entrevistar, al escuchar para seleccionar algunos extractos de esas entrevistas para que quedaran en esta serie de 4 capítulos y de pronto, Dani, bueno, dijimos ya, ok, creo que es momento de liberar todas las entrevistas. Y ahí están, ¿cierto? 12 entrevistas completas, inéditas, a las que tendrán acceso ¿desde cuándo, Dani? Desde el 9 de septiembre, que será nuestro siguiente episodio que saldrá al aire. En este sentido, queremos compartir con todos, como decía Carlos, las entrevistas inéditas, porque hasta el momento pues han tenido nuestra interpretación sobre el contenido y los argumentos de nuestros entrevistados, pero queremos que cada uno pueda tener acceso, pueda escuchar por completo, incluso pueda profundizar en muchos de los conceptos que hablamos con ellos, ¿no? Como el neoliberalismo, el derecho a la educación, el voucher, que dependiendo de si es curiosidad o si lo están usando para sus investigaciones, sabemos que ahí pueden tener un material muy, muy interesante y mucho más a profundidad de lo que encontraron en los 4 capítulos que hemos presentado hasta ahora. Sí, claro. Bueno, entonces, Dani, desde el 9 de septiembre salen al aire las entrevistas. Tenemos muchísimo que seguir compartiendo entonces una vez que la serie Chile en Movimiento llegue a su final. Como saben, no todo acaba acá, sino que después podrán tener acceso a las entrevistas. Dani, ¿con qué seguimos hoy? Sí, Carlos, sin más, vamos ya al contenido del capítulo de hoy, que yo tengo que decir que es mi favorito de lo que hemos construido. Me parece que este capítulo es muy especial porque trata de algo actual, muy a propósito del derecho a la educación y del proceso constituyente que se está llevando ahorita. Sí, tengo que confesar que también el mío, porque se habla de derecho a la educación y de un debate que ha estado allí en el tapete durante muchísimos años. De hecho, si ustedes recuerdan, quienes han escuchado estos capítulos, el debate constitucional ha estado ahí latiendo, ¿cierto, Dani? Desde el 2006 en adelante, Sí. Con los pingüinos, las pingüinas, el movimiento del 2011 universitario, etcétera. Así que bueno, llegó el momento, Dani. Pero una pregunta, Dani. ¿Es solo proceso constituyente o algo más tenemos para hoy? Tenemos un montón de cosas buenísimas, Carlos. A ver. Vamos a empezar con un poco de la antesala del proceso constituyente que, como lo dijimos en el capítulo anterior, fue el estallido social del 2019.
para después ver qué es lo que está pasando hoy en el proceso constituyente, y tenemos unas miradas súper interesantes que no se pueden perder sobre cuáles son los puntos a favor y en contra de cómo lo perciben algunos de nuestros entrevistados sobre el borrador en educación que está a punto de ser plebiscitado en Chile. Esa parte está buenísima. También vamos a hablar del gobierno actual de Boric, de algunas prioridades que tienen, y no podía faltar, Carlos, el cierre con perspectivas a futuro, sugerencias, proyecciones, prioridades que nuestros entrevistados nos comentaron sobre lo que viene para Chile en el futuro. Con eso, Dani, entonces habremos cumplido y habríamos revisado desde el año 90 hasta el 2022 los hitos y los principales debates en educación, dejando incluso, ¿cierto?, planteado algunos desafíos y prioridades a las que debería atender el sistema educativo chileno. Quizá, Dani, lo más interesante, antes ya de ir directamente con el contenido, que tú algo nos anticipabas, es que tenemos miradas contrapuestas. Y vaya que sí son contrapuestas. Sí. Porque vamos a tener dos perspectivas mirando los mismos fenómenos. Y ya lo van a escuchar ustedes. Las miradas son tan diferentes. Yo creo que este proceso constituyente saca a la luz aún más las diferencias entre las perspectivas, y si uno hace el seguimiento de en qué gobierno presidencial trabajaron nuestros entrevistados, pueden darse cuenta súper claramente de las diferencias ideológicas que hubo entre el gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno de Bachelet y pues el de Boric actualmente. Buena pista das, Dani. Arranquemos entonces por el estallido social que hubo en el 2019, como decíamos, antesala del proceso constituyente. Y aunque ya hablamos a profundidad de este estallido en el capítulo anterior, veamos apenas un repaso como para recontextualizarnos nuevamente. Escuchemos en primer lugar, Carlos, a Silvia Eizaguirre, que nos cuenta su perspectiva sobre las causas que hubo detrás de ese 2019. El 2019, el estallido social, tú no puedes ver cuál es la causa, la monocausa del estallido. Es multifactorial y por eso personas de diversas edades, de distintos niveles socioeconómicos, o sea, cuando tocaban cacerolas en la dehesa y en la Pintana, y se sentían, sin embargo, interpelados, ambos. Claro. Entonces, para Silvia, muchísimas causas, y no podríamos decir que la causa fuera una demanda de nueva constitución política y por tanto de un proceso constituyente. Pero por otro lado tenemos a Clarisa Hardy, quien nos cuenta lo siguiente. El 2019 fue una sumatoria de reclamos y uno, si iba a la calle, encontraba letreros por las demandas regionales, por las demandas feministas, por la demanda de la educación, por demandas del trabajo, por demandas del sistema previsional, por demandas de un sistema de salud. Estamos hablando de 20 años de demandas de distintos sectores de la sociedad. Todas ellas terminan por confluir con lo que se llamó el estallido del 2019. Y por eso la canalización de ese estallido termina siendo el abrir a un proceso constituyente. Listo, Carlos. Y como tú lo mencionaste al principio, hubo algo que pudimos notar escuchando a nuestros entrevistados, y es que todos, independiente del partido político al que pertenecieran, acuerdan en decir que el estallido social del 2019 le abrió la puerta al proceso constituyente actual. La diferencia en las visiones está más bien en que para algunos había otras puertas posibles, habían otras soluciones posibles. Y para otros, la Constitución era la única solución que podía darle una respuesta a esas demandas sociales del 2019. Estamos de acuerdo, Dani. Entonces, dentro de quienes creían que podía haberse seguido otro camino, están Raúl Figueroa y Silvia Eizaguirre, ¿cierto? Quienes sabemos trabajaron en los gobiernos de Sebastián Piñera y quienes tienen las siguientes opiniones. Y ahí se genera un nuevo espacio donde partidos políticos que tenían siempre fijado un objetivo de un cambio estructural, encuentran en lo que gatilla la violencia y en estas manifestaciones masivas un espacio para promover estos cambios sobre la base de una asamblea constituyente y una nueva constitución, que no fue un clamor original de los movimientos sociales, sino que fue más bien una interpretación de ciertos grupos políticos. Uno analiza las encuestas y ve las principales demandas de los ciudadanos no tenían que ver con la Constitución. Y yo creo que la gran mayoría
de las personas que salieron a manifestarse y que apoyaban las manifestaciones por disconformidad con la política, lo que esperaban y lo que esperan todavía es que la política responda a sus necesidades, que no haya listas de espera en los consultorios, que me pueda operar a tiempo y oportunamente, que el colegio de mi hijo sea de buena calidad y le permita, por su mérito, acceder a la carrera que él quiera. Eso es lo que la gente espera. Y eso no se resuelve con una nueva constitución. Se resuelve con leyes, con inversión, ¿ya? Y con gestión. Te diría que esas tres cosas. Interesante entonces lo que dice Silvia Izaguirre, pues ella distingue entre las que son demandas que exigen una solución a corto plazo, inmediata, a través de política pública, por ejemplo, versus esta pretensión a largo plazo que es un cambio constitucional. Pues bien, en este sentido, Clarissa Hardy a continuación nos cuenta que el acuerdo que en noviembre de 2019 abrió paso a la creación de la nueva constitución por parte de distintos sectores políticos no solo contemplaba la creación de una nueva constitución, sino que también precisamente medidas concretas, política pública que a corto plazo solucionara los problemas que la ciudadanía señalaba. Y por lo tanto había, por un lado, la salida constitucional, pero por otro, el compromiso de una agenda social de cambio sin necesidad de reformas constitucionales. Esa agenda social se congeló por la pandemia. Es decir, la pandemia congeló la agenda de la política pública y volcó enteramente los esfuerzos gubernamentales a la emergencia sanitaria y a la emergencia económica que provocó la pandemia y postergó la agenda social. Clave, Carlos, lo que nos comentó Clarissa y poder entender que la salida al estallido del 2019 no fue solamente el proceso constituyente, sino que hubo varias intenciones políticas de poder enfrentar la situación. Bueno, y en la otra cara del argumento tenemos la visión de que todas estas demandas del 2019 debían haber sido canalizadas a través del proceso constituyente. Como representantes de esta perspectiva, contamos con Cristian Beley y con Fernando Atria. Y aprovechemos la oportunidad, Carlos, para presentar a Cristian Beley. Efectivamente, Dani. Cristian Beley, destacado académico chileno que ha trabajado en materia educativa no solo desde la academia, sino que también desde la asesoría en política pública y que, ojo con esta particularidad, fue candidato a la Convención Constitucional, dada su reconocida trayectoria en materia educativa. Y durante el proceso constituyente prestó asesoría a varios y varias de los convencionales que integraron esa instancia. Así que, Dani, vamos con ellos, ¿no? Lo voy a expresar en esta idea de las personas que se oponían al proceso constituyente, como diciendo, mire, la gente lo que demanda son mejores trabajos, mejor salud y mejor educación. Nos demanda una nueva constitución. Entonces lo que habría que hacer es en realidad trabajar por hacer una mejor educación, hacer políticas y programas de educación o de salud o de trabajo. El problema está en que Chile eso ya lo probó. Entonces se le criticó a la presidenta Bachelet, la derecha de nuevo, muy violentamente, se opuso a estas reformas y el argumento era, ¿por qué no se dedican a mejorar la educación? Capaciten a los profesores y mejoren los textos de estudio, por decirlo coloquialmente. Pero eso es precisamente lo que los gobiernos de la concertación estuvieron haciendo desde la transición, en el año 90. Pero ese diseño mostró sus límites. Ese es justamente el trabajo que se estuvo haciendo por más de 20 años. Se hablaba de que no tenía impacto, de que no había innovación suficiente, la segregación y la desigualdad, en lugar de disminuir, crecían. Cada vez el sistema escolar, aunque se expandía también la insatisfacción respecto de él. El hecho de que la institucionalidad chilena de mercado es insatisfactoria y no es razonable, no es conveniente y hay que reemplazarla, yo lo concuerdo plenamente y me parece que es una deriva natural del proceso de protesta de los estudiantes de los años de inicio de los 2000 y de la sociedad de los años 2010, a partir del hecho de que el sistema político fue incapaz de procesar esa demanda de un modo
que diríamos descomprimiera la demanda en lugar de exacerbarla, como de hecho ocurrió. El problema constitucional era que Chile tenía una política neutralizada. Una política neutralizada es una política incapaz de tomar decisiones transformadoras. Por cierto, evidentemente, la decisión más transformadora de todas es la decisión de cambiar la Constitución, porque esa es la decisión que contiene a todas las demás. Por consiguiente, el problema constitucional chileno era un problema que, por definición, no podía ser solucionado por la propia institucionalidad constituida. Se intentó varias veces y todas fracasaron. Acabamos de escuchar a Fernando Atria, para quien el cambio constitucional era un asunto extraordinariamente necesario, pues si se consideraba que la Constitución del 80 lo que hacía era neutralizar las transformaciones políticas buscadas por la ciudadanía, una nueva Constitución entonces podría facilitar ahora esa transformación. Bien, Carlos, entonces, de una manera u otra, sabemos que el estallido social del 2019 desembocó en el proceso constituyente actual que se va a plebiscitar muy pronto. Pero yo tengo una pregunta, muy a propósito de nuestros capítulos anteriores, especialmente de nuestro primer capítulo, donde no sé si nuestros oyentes recuerdan, cuando Christian Cox y José Weinstein hicieron un énfasis muy fuerte en cómo la Constitución del 80 había imposibilitado hacer cambios estructurales. Ellos llamaban como la existencia de cerrojos. Entonces, mi pregunta es, Carlos, ¿cómo es ahora posible superar esos cerrojos y hacer un cambio estructural o siquiera pensar en proponer un cambio estructural tan profundo como lo es el cambio de la Constitución? El concepto de cerrojos, Dani, a propósito de tu pregunta que es buenísima, aparecía ya con Christian Cox y con José Weinstein. Y los cerrojos se apreciaban, entre otros espacios, en la Constitución Política de 1980. Cerrojos traducidos en la dificultad para modificar el contenido de esa Constitución. Y en aspectos claves, sensibles, como el concepto de Estado, en el capítulo primero, los derechos fundamentales, donde se incluye el derecho a la educación, y que dan cuenta de cuánto es capaz o no es capaz de hacer el Estado para asegurar y proteger el ejercicio de esos derechos. Y finalmente en un capítulo que se refería a la propia reforma de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? El cerrojo habría estado en la imposibilidad o en la gran dificultad de alcanzar el quórum a nivel de parlamento para lograr una modificación de estos capítulos que son el corazón de la Constitución política, si quisiéramos verlo así. ¿Qué pasa en el 2019, Dani? Pasa que el nivel de descontento social en el estallido y las demandas que se plantean son tan profundas, son tan serias, que las autoridades de la época, el presidente de la época, pero también parlamentarios y parlamentarias, se ven, yo diría, algo forzados u obligados a entregar una solución que nunca se había ofrecido, que era el cambio constitucional. Y entonces el Parlamento acuerda modificar el capítulo que se refiere a la reforma constitucional para permitir abrir este proceso constituyente que termina el próximo 4 de septiembre, cuando la ciudadanía va a votar por el apruebo o el rechazo de la propuesta de constitución creada por la Convención. Muy bien, Carlos, pues muy interesante. Si quieres, escuchemos a Clarissa Hardy, quien nos cuenta en sus palabras esto que tú nos acabas de explicar. En 2019 hubo una crisis institucional y política de una envergadura tal que pudo haber costado incluso el cese del mandato del entonces presidente Piñera. Ese era el nivel de convulsión social, pero con crisis política profunda. Y efectivamente hubo la capacidad del sistema político de hacer aquello que había postergado por años, porque la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente requiere quórum altísimo, 2/3 de las cámaras. Acceder a una reforma constitucional con 2/3 es una dificultad enorme, salvo que se pongan y pacten distintas fuerzas políticas con distintas visiones por el bien del país, pacten esta reforma. Eso fue lo que logró la movilización del 2019, que el cerrojo que tenía la derecha para impedir reformas constitucionales accedieran, porque el riesgo de la crisis política implicaba el derrumbe del gobierno de ellos.
Bueno, y por otra parte, Silvia Eizaguirre, quien, como habíamos dicho, participó en el gobierno de Sebastián Piñera, nos da también su perspectiva de qué fue lo que llevó al gobierno de Sebastián Piñera, ahí en 2019, a acceder al proceso constituyente actual. Pero no hubo acuerdo político para poder acordar un paquete de medidas que vaya en respuesta a los ciudadanos. No hubo acuerdo político para eso, ¿ya? Y el acuerdo político que se exigió al gobierno en ese minuto, que estaba absolutamente horquillado, era una nueva constitución, ¿ya? Y no quedó más remedio al gobierno que dar ese paso y dar una nueva constitución en los términos de elección que conocimos, ¿verdad? Como una salida política y pacífica al conflicto. Opiniones en un sentido o en otro, lo cierto es que se echó a correr el proceso constituyente y que ya contamos con un borrador de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional, convención que, sin ir más lejos, integra uno de nuestros invitados, que era Fernando Atria. Pues bien, veamos cuál es el contenido en específico relacionado con derecho a la educación y cuál es el parecer de nuestros y nuestras entrevistadas. Y nos vamos a encontrar ahora, Dani, con opiniones diferentes sobre el texto propuesto. Sí, Carlos, muy diferentes las opiniones. Creo que hasta este momento no hemos tenido opiniones tan directamente opuestas y que esto sirva ahí como de preparación para nuestros oyentes para que alisten su juicio crítico a lo que van a escuchar en unos segundos. Claro, porque tratando de resumirlo bien, casi que van a encontrar ustedes dos opiniones. Una, que lo que plantea es que el nuevo texto constitucional en materia de derecho a la educación está por debajo de estándares internacionales y que no resuelve problemas. Y otra, que dice que en realidad viene a resolver problemas históricos y abrir nuevas oportunidades para el mejoramiento de la educación en Chile. Dani, vayamos con Silvia Eizaguirre y ¿con quién más? Y con Raúl Figueroa vamos a empezar escuchando esta primera perspectiva. ¿Cómo quedó redactado lo que tiene que ver con el derecho de la educación, ¿ya? Y la libertad de enseñanza? Y yo creo que efectivamente responde a una demanda minoritaria de grupos violentos que se han hecho muy visibles en el 2011 especialmente, pero también años posteriores, y que no representan el sentir mayoritario de los chilenos. Y me di el trabajo de revisar más de 88 constituciones a nivel mundial y creo que en materia de educación no encontré ninguna constitución más extrema que esta, que prohíba el lucro en todo el sistema del Estado, independiente de su financiamiento. No solamente eso, en ninguna constitución que yo revisé del mundo se establece la forma de financiamiento de la educación escolar municipal o estatal. En ninguna constitución que yo he revisado se establece la libertad de cátedra a nivel constitucional. En ninguna constitución que yo haya visto se restringe la libertad de enseñanza solamente al derecho de elegir de los padres. La libertad de enseñanza, que fue uno de los principios y uno de los derechos humanos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores del Holocausto, ¿verdad? Tiene que ver con entregarle a minorías la posibilidad de educar a sus hijos bajo sus principios, cosmovisión, lengua y cultura. Esta Constitución establece que la comunidad educativa puede cambiar el proyecto educativo del colegio. Y por lo tanto, si los padres deciden que ahora el colegio no va a ser judío, sino que va a ser católico, lo pueden hacer. Las mayorías toman control de los establecimientos y dejan a las minorías excluidas. Entrando al tema educativo, el borrador de la Constitución implica un cambio importante de organización del sistema educativo. Lo que se propone es un modelo distinto, en el que, de acuerdo al texto de la Constitución, se establece una serie de fines y principios de la educación bastante amplios, pero de acuerdo al texto y en la interpretación que yo hago, hay que verlo con más detalle, se establece por esta vía un modelo educativo al cual todos los establecimientos educacionales sin distinción deben adecuarse. Y ese modelo educativo, entonces, establece una evidente restricción a las posibilidades de tener alternativas distintas, restringiendo así la diversidad de proyectos y restringiendo así también las posibilidades de opción de las familias.
Ahora, nadie está diciendo de que no se vayan a crear nuevos colegios, eso para que no se entienda. Yo no estoy diciendo de que la nueva Constitución va a prohibir la creación de nuevos colegios. Lo que sí ocurre es que va a obligar a todos los establecimientos a adecuarse a un mismo proyecto educativo y además establece el nuevo proyecto de Constitución que el financiamiento que el Estado debe dar al sistema educativo se tiene que concentrar con prioridad en los establecimientos escolares del Estado. Listo, Carlos. Pues acabamos de escuchar esta primera corriente de opinión sobre el borrador en educación. Así que los invitamos ahora a que sigan este debate con nosotros, escuchando una mirada muy diferente que nos presentó Javier González y Cristian Beley. Ellos tienen una visión un poco más optimista con base en el borrador de educación que fue presentado y nos ofrecen su mirada frente a lo que ellos conocieron del borrador, y al final también van a escuchar una mirada también crítica de cosas a futuro que podrían implementarse en cualquier reforma que pudiera llegarse a dar. Así que vamos con Javier González. El rol del Estado hasta ahora era un rol subsidiario, muy enmarcado justamente en una relación más bien mercantil, subsidiario en el sentido de que aquello que los privados no pudieran hacer, entonces el Estado tenía que acudir. Y hoy día, en cambio, en la Constitución vemos que hay un cambio hacia un rol más bien garante del sistema y, por lo tanto, de construir un sistema nacional de educación y educación pública en particular, además, y con roles de coordinación, regulación, mejoramiento y fiscalización. Me parece que es sumamente importante el rol también de mejoramiento que esté explícito, ¿no es cierto? Porque es algo que nuevamente también es algo que durante mucho tiempo el Estado más bien ha financiado y ha evaluado a la escuela, pero no ha apoyado en concordancia. Y también se establece el tema de financiamiento basal, que yo creo que es importante. Hablábamos de los vouchers. Entonces, me parece que también eso es importante de mencionar, que la nueva Constitución establece más claramente el rol de las comunidades educativas. Regula a los privados, establece y valora a los docentes e iguala el estatus de los docentes independiente de la dependencia, entendida en el ámbito subvencionado. Ahora, temas que a mí me parecen problemáticos o inconclusos. ¿Cómo se trata el particular subvencionado? Es un tema tan complejo porque efectivamente la mayor parte de la matrícula del sistema escolar está en los particulares subvencionados. A mí me parece que sería más sano que redefinamos el concepto de libertad de enseñanza, en que los padres, por supuesto, tienen derecho a elegir, e incluso las comunidades tienen derecho, en cierto porcentaje de ámbito público, a administrar escuelas. Pero aquellas que son subvencionadas por el Estado no deberían tener cabida desde el punto de vista de la propiedad. Y que yo creo que estamos todos de acuerdo en que queremos diversidad, queremos esa libertad de los padres, queremos una visión progresista, también acotar y limitar el Estado, en el sentido de cuidar las libertades de las comunidades de base, y por lo tanto hacerlo, pero en un régimen público. Habiendo escuchado a Javier González, Dani, pasemos a escuchar ahora a Cristian Beley, quien enumera cuáles son las ventajas del texto constitucional que ha propuesto la Convención. En Chile se había inmiscuido, vamos a decir, entremezclado, un principio económico de la libertad de gestión empresarial que avalaba prácticas discriminatorias contra los niños, las niñas y sus familias por parte de establecimientos privados que decían que su libertad incluía la posibilidad de discriminar a las niñas que quedaban embarazadas, a los hijos de madres solteras, a los niños si es que sus padres no estaban casados por la iglesia, después a los niños con necesidades educativas especiales. O sea, el argumento de que mi libertad incluye la posibilidad de discriminar y que el Estado me financia esa discriminación con recursos públicos. ¿Qué es lo que ha sido lo principal a mi juicio? Yo pienso que lo central son 5 elementos que creo que han estado en el debate y que creo que de alguna manera se expresan en la propuesta de nueva Constitución. A mi juicio, en general, de muy buena manera. Voy muy rápido. La primera es que la nueva Constitución tiene una definición de la educación que es mucho más rica, es mucho más comprensiva, diríamos, mucho más contemporánea que la definición de la Constitución del 80. Y también incluye ciertos principios de regulación que tienen que ser respetados por el conjunto de los actores, como los principios de justicia, no discriminación o inclusión, que yo estoy mencionando que en Chile nuestra institucionalidad actual no solo no los promueve,
los erosiona. Si cualquiera que lea la norma va a darse cuenta que no hay en ella ningún exceso, ni mucho menos. Hay una definición que, si después toman los documentos canónicos de UNESCO, de UNICEF o de los grandes pensadores contemporáneos sobre educación, la nueva Constitución está en ese sentido muy bien orientada. Lo segundo es que la propuesta de nueva Constitución refuerza la educación pública. La garantía del derecho a la educación en la práctica es la educación pública. Y nuestra educación pública está muy debilitada y en el esquema de mercado en realidad no tiene futuro. Tenemos que fortalecer la educación pública. Y la nueva Constitución lo hace. Le da al Estado una obligación especial con la educación pública. El estatus del derecho a la educación, lo que es el derecho a la educación, está enriquecido y extendido y expandido en la nueva Constitución. Hay que reconocer que un elemento novedoso de la Constitución del 80 fue incluir el derecho a la educación, pero está en la Constitución del 80, diríamos, en una versión minimalista. Es un derecho de acceso y gratuidad a la escolaridad básica y media. En la Constitución actual lo que se está diciendo es que las oportunidades educativas deberían ser mucho más amplias, deberían ir desde la primera infancia hasta lo largo de la vida y expresadas como un derecho y en otros espacios, no solo en la educación formal. El tercer componente es la educación privada. La libertad de enseñanza en general se la entiende en tres aspectos. La libertad de los padres, de los cuidadores, para elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Eso está consagrado en la nueva Constitución, casi literal de cómo se entiende en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad de cátedra de los docentes. Los docentes universitarios tienen una libertad de cátedra muy amplia y está muy bien que así sea. Los docentes escolares tienen una libertad de cátedra más restringida porque está limitada por los derechos de los niños y las niñas y por el currículum oficial del país. Y finalmente la libertad para crear establecimientos educacionales que no sean del Estado, de los agentes, diríamos, no estatales, privados. Este último aspecto, había una norma, aunque tuvo una amplia mayoría, no alcanzó el quórum necesario. Y entonces esta norma no está en la nueva Constitución. Pero creo que su ausencia debería ser interpretada como que no hay un obstáculo en Chile para crear establecimientos no estatales. El cuarto elemento es la participación de los actores, profesores, estudiantes, familias, asistentes de la educación, forman parte de las comunidades educativas y la nueva Constitución reconoce eso y le da a las comunidades educativas un estatus que antes no tenía y un mandato a que la educación se haga en comunidades participativas. Y finalmente la nueva Constitución también propone reconocer un estatus especial a la profesión docente. En la práctica, si antes dije la garantía del derecho a la educación es la educación pública, la garantía del aprendizaje es una profesión docente fortalecida. Y entonces la nueva Constitución le da al Estado el mandato de fortalecer, promover, dar buenas condiciones de trabajo y formación a la profesión docente. Wow, Dani, increíbles las perspectivas distintas que ofrecen nuestras entrevistadas en este contexto, ¿cierto? Y lo que quisiéramos hacer es contribuir a que la audiencia chilena llegue mejor preparada o con una opinión mejor formada a la hora de plebiscitar esta nueva Constitución. Completamente, Carlos. Yo creo que en Latinoamérica y en todos los países en general necesitamos votantes más informados. Y este proceso constituyente, Dani, se está llevando adelante en un contexto muy particular en Chile. Porque ha asumido la presidencia, y lo decíamos en el primer capítulo, con esto abríamos la serie Chile en Movimientos, ha asumido la presidencia un ex líder estudiantil, Gabriel Boric, el presidente más joven de la historia de Chile, que por lo demás en distintos momentos ha mostrado su adhesión a la creación de una nueva constitución para reemplazar la que fue creada en 1980. Sí, Carlos, así que bueno, independiente de los que votaron o no por Boric, de los que apoyan o no el proceso constituyente, para mí yo sí creo que este gobierno de Boric es un gobierno especial en muchos sentidos, como ya lo hemos mencionado, es histórico también en muchos sentidos. Y me gustaría compartir con la audiencia esto que nos comentó Cristian Beley a propósito de este gobierno actual de Boric.
y de lo que la llegada a la presidencia de él representa para el país y representa para su generación. Pienso que no es solo Gabriel Boric. Él tiene grandes méritos, pero es una generación de muchos líderes. La demanda estudiantil tuvo un eco muy grande en la sociedad. Yo creo que ellos, a diferencia de otros movimientos estudiantiles y de otros líderes estudiantiles, tuvieron la claridad de decir, mira, la única manera en que esta visión se exprese en cambios y no sea solo testimonial es que luchemos en el campo de la política y logremos mover la política en función de los intereses de la mayoría que estamos diciendo tienen esta demanda. Eso expresa una convicción que yo agradezco mucho, que es el hecho de que la protesta social en Chile se pueda canalizar institucionalmente por la vía de la política. El contexto que da Cristian Beley, Dani, es muy interesante. Cristian Beley es de una tendencia política afín a la del presidente Gabriel Boric. Y en el gobierno del presidente Gabriel Boric participa como subsecretaria de Educación Inicial, que equivaldría a decir algo así como viceministra, María Isabel Díaz, quien ya participara previamente en nuestra miniserie, pues tú recordarás, Dani, que ella ocupó el mismo cargo, el mismo rol en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es una verdadera protagonista de la política educativa de los últimos años en Chile, y ella nos va a contar, en sus propias palabras, Dani, cuáles son las prioridades del gobierno actual de Gabriel Boric en materia educativa. En el programa de gobierno hay un gran requerimiento a todo lo que es el sector educativo, ¿no? En sus distintos niveles y también a través de lo que es la gobernanza que hoy día tenemos en educación. Y especialmente en educación inicial hay varios requerimientos que nosotros lo hemos llamado, tenemos una hoja de ruta bien específica que ya la terminamos, con 11 medidas y más de 30 acciones que tenemos que desarrollar a lo largo de los 4 años. Hay algunas bien estructurales, vamos a seguir creciendo en este programa de aulas verdes. Hay otra que tiene que ver, como yo les decía, de superar aquellas asimetrías que se presentan en el sistema. Y hay otra, insisto, también en lo que es la calidad integral para poder demostrar de que es posible incorporar aquellos requerimientos que aparecen justamente en las demandas del estallido social. Hoy día necesitamos involucrar más a las comunidades educativas y en lo que se ha hecho es generar lo que se conoce como los consejos escolares y los consejos de educación inicial. Y esos consejos hoy día tienen que tener un rol mucho más determinante porque tienen que ver con las grandes decisiones que se van a adoptar en una comunidad educativa. Bueno, muy importante esto que nos cuenta María Isabel Díaz y la hoja de ruta que nos comparte. Y no nos queda más que desearle los más grandes éxitos a este gobierno. Y bueno, Carlos, pues ya habiendo hablado del pasado, del presente, no podemos irnos, no podemos cerrar esta miniserie sin dejarle a nuestra audiencia algunas reflexiones sobre el futuro. Sí, Dani, ya llegando al final de este 4º capítulo de esta serie Chile en Movimientos, y nuestros entrevistados, nuestras entrevistadas dejaron allí sus impresiones acerca de cuáles son las prioridades, los principales desafíos que debe atender el sistema educativo chileno. Y así, una vez que los dejemos con la palabra, también aprovechamos de despedirnos de ellos y de agradecerles, ¿no, Dani? Sí, Carlos, pues con esto nos despedimos, pero momentáneamente, porque como les dijimos al principio, los esperamos en 2 semanas con las entrevistas inéditas. Perfecto, Dani. Escuchemos entonces a José Weinstein, quien fuera subsecretario de Educación y primer ministro de Cultura en los gobiernos de la Concertación entre el 90 y el 2006. Por lo tanto, yo la primera aspiración que tengo, que puede sonar muy modesta, y sin embargo la sostengo con fuerza, es el hecho de culminar bien la implementación de los cambios que ya están zanjados. Tenemos, ¿no es cierto?, que culminar bien el hecho de tener una nueva educación pública en Chile y el que sacarle a los municipios la gestión de la educación y crear un sistema de nuevos servicios locales de educación que sea legítimo, que sea de calidad, que funcione de una manera distinta y en que un vecino común y corriente pueda ver una diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Creo que lo mismo ocurre respecto a la carrera docente. La carrera docente es algo esencial. Y está a medio camino todavía. Tenemos ahora la perspectiva de Karina Delfino, ex líder estudiantil de la Revolución Pingüina y actual alcaldesa de la comuna de Quinta Normal de la región metropolitana.
Durante la pandemia, que fueron estos 2 años que los niños asistieron de manera telemática, los niños no saben leer. En fondo se fueron promoviendo de un año a otro porque estábamos en una emergencia sanitaria, pero no tienen ni un 5% de los aprendizajes mínimos de primero básico. Entonces eso afecta obviamente mucho mayor a las escuelas públicas. Vayamos ahora con las sugerencias de Raúl Figueroa, exministro de Educación de Chile durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que es muy importante que quienes observen este proceso lo hagan sobre la base de cuáles fueron las condiciones que permitieron el avance sistemático de nuestro país en diversos ámbitos y particularmente en el ámbito educativo. Y que no olvidemos que para construir mejores condiciones se requiere poner a las personas en el centro. Contamos ahora con la mirada de Camilo Blanco, colombiano, ex subdirector del IDEP, quien ofrece una serie de sugerencias para el caso chileno desde la experiencia internacional. Estos temas de la educación para el caso de América Latina tienen que ser abordados como desde 3 perspectivas. Por un lado, están como los docentes, que son los profes que día a día van y se luchan el derecho a la educación. Por otro lado están las universidades, están los académicos y por otro lado están los burócratas de la educación, que son las personas que dirigen la política pública educativa. Y estos 3 nichos yo veo que no se dialogan mucho en nuestros sistemas. Y lo que yo creo es que esos 3 nichos que garantizan el derecho a la educación deben dialogar más y deben crear espacios de reflexión para una mejor garantía del derecho a la educación. Escuchemos ahora la mirada de Silvia Izaguirre, ex asesora en política educativa del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera e investigadora del Centro de Estudios Públicos en Chile. Estamos hoy día en una coyuntura muy compleja en Chile, muy compleja, viviendo un nivel de violencia inusitado para nosotros, en parte producto del narcotráfico. Estamos enfrentando una crisis económica muy dura y estamos además ante un plebiscito muy próximo que cambia radicalmente la forma del Estado, el sistema judicial, los derechos sociales, la economía. Entonces yo creo que de verdad no hay espacio para este gobierno ahora para atender demandas de gestión en materia de educación. Yo creo que lo primero que va a tener que hacer el gobierno es tratar de ver cómo mejoramos la economía para que la gente no sufra, ¿verdad? Cómo enfrentamos la violencia que está desatada y cómo se implementa la nueva Constitución o, si es que gana el rechazo, cómo se abre un nuevo proceso para reformar la Constitución hoy día actual. Seguimos con la opinión de Christian Cox, un destacado académico chileno y quien fue asesor de la política educativa chilena en los gobiernos de la concertación. No es un tiempo de nuevas reformas. Es tal el volumen y la complejidad de los cambios que a su vez están respondiendo a esta presión de cambio de casi una década antes. Y fíjense el ritmo de esta relación entre sociedad, sistema político y sistema educativo. Por lo tanto, es un tiempo en que el sistema tiene que absorber esta dosis altísima de cambio. Escuchamos ahora las palabras de Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMA. Lo que me parece problemático derechamente es uno de los transitorios, me parece que es el tema de la gratuidad. Y hoy día vemos que hay 2 modelos en la mesa y a mí me gustaría que al menos nos abriéramos un tercero. Hoy día está el modelo del CAE, que es un modelo de endeudamiento, y el problema es que en realidad en la práctica muchos de esos créditos no se pagan, una gran proporción no se pagan. El otro modelo es el modelo de gratuidad y que es tremendamente regresivo, porque efectivamente es gratuito en la entrada y se paga con impuestos generales. Creo que hay un tercer modelo que se ha discutido muy poco en el país y que ojalá tengamos la oportunidad realmente de introducirlo en el debate público, que es una en el cual se consigue el objetivo de gratuidad, pero que hubiera un impuesto al graduado, de manera que entonces no se financia con un impuesto general regresivo y en cambio se paga con un impuesto al graduado.
Muy bien, Carlos, y finalizamos con Cristian Beley, quien es un destacado académico chileno, asesor además de política educativa y asesor del proceso constituyente actual. Entonces, el fortalecimiento de la educación pública es fundamental para estos propósitos colectivos. Eso es lo primero. Chile está en un proceso de desmunicipalización y de creación de la nueva educación pública. Hay que fortalecer ese proceso. Lo segundo es el sistema de financiamiento. El corazón de las dinámicas de mercado está en el sistema de financiamiento tipo voucher que Chile tiene. O sea, que las familias se presentan ante las escuelas como compradores de educación, que las escuelas compiten por las preferencias de la familia como empresas compitiendo por las preferencias de sus clientes. Y el Estado, en este caso, simplemente financia el voucher, financia esa dinámica. Bueno, hay que terminar con eso. Tenemos que tener un sistema de financiamiento que no siga la lógica del mercado, sino que exprese la lógica del derecho a la educación y la lógica de la calidad y la innovación de la educación. Junto a todos estos entrevistados y entrevistadas, Dani, que nos dan una mirada hacia el futuro del sistema educativo chileno, tenemos también que agradecer a quienes hicieron los análisis que nos permitieron entender la evolución del sistema educativo chileno, ¿cierto? Como por ejemplo, Clarisa Hardy, quien fuera ex ministra en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y destacada panelista en medios de comunicación hasta ahora. También agradecerle a María Isabel Díaz, quien, como dijimos hace poco, es la actual subsecretaria de Educación Parvularia y también lo fue en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Asimismo, agradecemos a Fernando Atria, miembro de la Convención Constitucional Chilena, académico destacado interesado en materias de educación. Y finalmente queremos agradecer a Pablo Rivera, quien también es un destacado académico chileno de la Universidad de Barcelona. A todos ellos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus análisis, por haber compartido con nosotros sus perspectivas. Dani, estamos entrando al momento final, al cierre de esta primera miniserie de Aula Divergente que trató sobre Chile, sobre el retorno a la democracia y el debate desde ese momento hasta ahora, hasta el actual proceso constituyente. Antes de despedirnos, Dani, quisiera agradecerte por este extraordinario trabajo que has hecho. Para quienes no han escuchado, bueno, Dani no solo es una profesional que ustedes ya han comprobado, es tremendamente buena en cuanto a la transmisión de contenido y de conocimiento, sino que además es una tremenda compañera. Esto ha tenido un gran backstage, ha sido casi un año de trabajo y esperamos que la audiencia haya disfrutado tanto como nosotros lo hicimos. Sí, Carlos, disfrutado y aprendido, porque también ha sido súper enriquecedor escuchar a nuestros entrevistados, discutir estos temas también contigo. A ti, gracias, Carlos, porque he aprendido también muchísimo de lo que tú has compartido y de todo lo que tú nos has compartido, tanto a la audiencia como a mí. Creo que ha sido un proceso de aprendizaje en el que yo también he estado ahí empapándome, aprendiendo y nada. Que no sea una despedida tan larga porque los esperamos en 15 días, en 2 semanas, con el lanzamiento de la primera entrevista inédita. Y no siendo más, despedimos Aula Divergente. Un abrazo, Dani, un abrazo a la audiencia también. Chao, chao. Aula Divergente es una producción de Fresh Ed Podcast. Para la construcción de este capítulo contamos con la participación en orden alfabético de Fernando Atria, Camilo Blanco, Cristian Cox, Cristian Beley, Karina Delfino, María Isabel Díaz, Silvia Eizaguirre, Raúl Figueroa, Javier González, Clarisa Hardy, Pablo Rivera y José Weinstein. Las entrevistas inéditas estarán disponibles próximamente en las plataformas de Fresh Ed y Aula Divergente. Pueden encontrar la transcripción y traducción al idioma inglés de este capítulo, junto a una selección de recursos bibliográficos para conocer a mayor profundidad los temas tratados aquí. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Fresh Ed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó este capítulo, califíquennos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, quien les habla, Álvaro Acevedo y Will Brem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minaurio, de Pattern Based Music.
Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAG, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considera donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio, que será el primero del set de entrevistas inéditas que realizamos para confeccionar esta, la primera serie, Chile en Movimientos, de Aula Divergente.